Te hago una pregunta muy sincera. ¿Usted entiende cuáles son los ciclos de la vida? ¿Usted puede afirmar con toda seguridad que usted está en un ciclo de bendición? ¿O usted no sabe decir si estás en un ciclo de bendición, en un ciclo de maldición? ¿Tu vida está agradando a Dios o no está agradando a Dios? Todo esto vamos a ver en el texto que leeremos hoy. Pues bien, este es el resumen del mensaje que hemos tenido en este domingo aquí en la iglesia Hermanos Menonita Adoración. Y es una manera para que los hermanos que nos vienen y también otras personas puedan conocer más y más al respecto de la palabra de Dios. Por eso, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 32. Nosotros miraremos el cántico de Moisés y leeremos algunos versículos. Yo leeré en una versión un poquito más moderna de las Escrituras, no en la Reina Valera. Aparecerá en tu pantalla el texto según vamos leyendo, pero usted también puede acompañar desde su Biblia. ¿Ok? El texto empieza así: Jehová lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo dioses extranjeros. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar la miel de la peña y aceite del pedernal. Cuajada de vacas y leche de ovejas con gordura de corderos y carneros de raza de Basán y muchos cabrios. Con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversas, hijos en los cuales no hay fidelidad. Amados hermanos, un texto fuerte, pero ¿qué estaba pasando en este texto? ¿Acaso el pueblo estaba en rebeldía en este tiempo? No, el pueblo no estaba. El pueblo estaba cercano, muy cercano a entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés hace como que un cántico, un cántico cristiano, digamos así, para acordar al pueblo que existen ciclos en la vida, existen decisiones que el pueblo necesita tomar. Entonces, por eso el tema del mensaje de hoy son ciclos de vida. Usted puede estar pasando por un ciclo de vida sin percibir. Y algo muy bueno que tengo para decir es que si estás pasando por un ciclo malo, este ciclo malo puede terminar muy pronto y Dios puede bendecirte. No quiero reducir el mensaje bíblico como si fuera algo muy simple, obediencia, bendición, desobediencia, maldición, porque tenemos el ejemplo de Job, que él estaba en obediencia, era un siervo de Dios, sin embargo Dios lo probó, lo hizo pasar por muchas probaciones
siendo un siervo obediente. Sin embargo, Job no es una regla, ¿ok? Job es una excepción. Dios trata en nuestra vida y nos puede probar de muchas maneras. Él puede utilizar nuestras vidas en tiempos difíciles, en tiempos fáciles, pero esto no es una regla. Si usted ve en toda la historia del pueblo de Dios, desde Éxodo, antes de Éxodo, hasta los profetas, la conquista, todo, la historia del pueblo de Dios hasta la iglesia, se resume el siguiente: el pueblo fue obediente, Dios le bendecía. El pueblo fue desobediente, Dios juzgaba al pueblo, o sea, daba el justo juzgamiento o la justa retribución de sus actos. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene esto que ver con nuestra vida? Lo que tiene que ver es que Dios nos amó de manera increíble. Versículo 10 empezamos. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó. Dios nos ha encontrado en lugar desierto. En algunas versiones es muy interesante, en versiones bien más antiguas dice así, que estaba en tierras en donde el viento silba, o sea, en tierras que no hay nada, en tierras en donde no existe nada para ofrecer, para plantar, para cosechar, en tierras realmente desérticas. Nuestra vida era exactamente así. Tú y yo no teníamos absolutamente nada a ofrecer a Dios porque no éramos buenos. La Biblia dice que Dios buscó en el mundo si hubiera algún justo y no había uno siquiera. Entonces tú y yo no teníamos nada a ofrecer a Dios, absolutamente nada. Pero Dios mismo así nos amó y hizo un cambio en nuestra vida. Dios nos amó y nos transformó. Él nos sacó de lugares desiertos. Él nos sacó de aquella vida vacía, aquella vida sin sentido, para nos colocar en un lugar seguro. Hoy nosotros disfrutamos de la seguridad que hay en Dios. ¿Cuántas cosas malas pasan a nuestro alrededor día y noche? Pero Dios con su fidelidad nos guarda. Una vez hubo un temporal muy, pero muy fuerte en la ciudad y alrededores. Y cuando nos reunimos, y es muy gracioso porque aquella fecha había muchos hermanos que deberían, digamos así, faltar al culto, pero justo en aquella fecha, con una lluvia tan grande, todos los hermanos de la iglesia se fueron. Y uno empezó a preguntar al otro: ¿cómo está tu casa? ¿Se destechó tu casa? ¿Pasó algo mal? Y de toda la iglesia, nadie fue afectado por el temporal. Para que tengas una idea, había vecinos que perdieron todo el techo de su casa por el viento muy fuerte. Entonces Dios cuida de los suyos. Esto no significa que no pueda pasar nada de malo. A veces pasan cosas malas, pero sabemos que Dios está siempre con nosotros. Él siempre nos cuida, Él siempre nos guarda. Y después de eso, Dios tiene dado a nosotros lo mejor de esta tierra. Versículo 12 dice así: el Señor solo lo guió y con Él no hubo dioses extranjeros. O sea, es solo Dios quien sacó nuestra vida sin sentido para esta vida llena de amor y de felicidad que tenemos en Cristo. Y a continuación el versículo 13 dice así: lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo, le hizo gustar el miel de la peña, el aceite del pedernal. O sea, Dios nos dio recursos imposibles. Dios nos trajo cosas que humanamente serían imposibles que tuviéramos. Miel de la roca, aceite de la pedernera, eso era algo imposible. Era algo imposible, pero Dios estaba dando al pueblo de Israel, cuidando de su pueblo de la misma manera que cuando estamos en aprietos, estamos necesitando la ayuda de Dios, Él viene y nos ayuda de manera increíble. Esto no es solo para el pueblo de Israel, esto también pasa en nuestras vidas. Dios es increíblemente amoroso, increíblemente presente en nuestras vidas. A continuación, dice así: que cuajada de vacas, leche de ovejas, con gordura de corderos y carneros de raza de Basán, o sea, carneros gordos. O sea, Dios dio lo mejor de esta tierra al pueblo de Israel y Él hace lo mismo con nosotros.
mis hermanos, al ver la realidad de la mayoría de los miembros fieles de la iglesia, veo que Dios está presente, porque es imposible que las personas estén sin Dios en este contexto. Entonces vemos que las personas están agradando a Dios y Dios los está bendiciendo. Esta es la primera regla del ciclo de vida, que Dios bendice a aquellos que son fieles a Él. Con eso no estoy hablando de fidelidad financiera. Con eso no estoy reduciendo las bendiciones de Dios al ámbito financiero, ¿ok? No estoy predicando una teología de prosperidad, por lo contrario, Cristo no te ha salvado para que seas rico. Pero si haces las cosas bien, si haces las cosas según el propósito de Dios, tu vida tiene que ser diferente. A ejemplo, si por el amor a Dios usted eres un buen empleado, ¿cuál es la empresa que no va a promover y pagar cada vez mejor a un buen empleado? Toda empresa quiere un buen empleado. Después, si eres un buen empresario, ¿cómo tu empresa no va a crecer? Si eres un buen administrador, un administrador cristiano que no desperdicia tus finanzas con porquerías, con cosas que no traen ningún tipo de retorno, es claro que vas a crecer. Si tratas bien como un cristiano a tu esposa o a tu esposo, es claro que tu casamiento va a fructificar. Entonces, mis amados, si estás con Dios, tenés bendición, es algo natural. Si obedeces las leyes de Dios, naturalmente las cosas te van bien. ¿Cuál es el papá que siente ganas de pegar al hijo cuando el hijo es obediente? Si tu hijo te obedece, si tu hijo es amoroso, si tu hijo es principalmente la palabra obediente, usted ama a tu hijo y usted bendice a tu hijo con todo. Y así es con Dios. Dios ama a los hijos que le obedecen. Entonces, Dios está hablando, quédense cerca de mí, porque cerca de mí hay bendición. Lejos de mí hay maldición, porque ustedes están haciendo todo lo contrario. Mis hermanos, si usted toma tu plata y empieza a beber toda tu plata o empieza a apostar en juegos, hermanos, es claro que vas a estar afastándose del camino de Dios y por consecuencia, sin dudas, vas a sufrir financieramente. Entonces no existe algo espiritual, miraculoso en eso. Es simple, si obedeces a Dios y te guías por los principios de Dios, tendrás una vida buena, porque es el principio para una buena vida. Entonces, hermanos, Dios está hablando a nosotros que Él quiere dar lo mejor, pero tenemos que tener un cuidado muy especial. ¿Cuál es el cuidado? El versículo 15 dice así: pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado y estás cebado y rollizo. Él hace tipo un juego de palabras diciendo así, que yo te he dado muchas bendiciones, muchísimas bendiciones. Sin embargo, usted ha adorado la bendición. Usted se ha convertido igual a mi bendición. Yo te he dado corderos gordos y usted se convirtió en el cordero gordo. La idea es el siguiente: estás adorando a las bendiciones, no al Dios de la bendición. Y mira, el texto continúa diciendo que cuando abandonas a Dios, cuando no le amas más a Dios, cuando no querés más a Dios, empiezas a hacer todo lo contrario, empiezas a adorar otras cosas. Él está hablando que traíste otros ídolos. Hermanos, ídolos no es una imagen de un santo, no es cualquier otra cosa. Ídolo es cualquier cosa que pongas delante de Dios. Si pones tu familia delante de Dios, tu ídolo es tu familia. Si pones un juego, la bebida, cualquier cosa delante de Dios, esto se convierte en un ídolo. ¿Ok? Entonces, Dios en primer lugar, adoración a Dios, después segundo lugar, familia, después tercer lugar, trabajo, y así por delante. Usted tiene tu lista, pero Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? El texto viene hablando muy claramente para nosotros que muchas veces las personas, a ejemplo, Señor, quiero un trabajo, Dios le da el trabajo y las personas abandonan a Dios por causa del trabajo. O los jóvenes, Señor, quiero una novia,
Dios le da la novia y él abandona a Dios por el tema de la novia. Cuidado, hermanos. Cuidado para no convertir la bendición en tu Dios y olvidarte del Dios que te dio la bendición. Entonces existe una ley de ciclo de vida muy clara en las Escrituras. Eres obediente a Dios, amas a Dios sobre todas las cosas, Él bendecirá tu vida, Él cambiará tu historia, Él te dará muchas y muchas bendiciones. Sin embargo, mi amado, sin embargo, si usted pone las bendiciones de Dios adelante de Dios, vas a tener muchos problemas. Vas a realmente tener muchos problemas. Porque Dios no acepta que estar en segundo lugar. Él tiene que estar en primer lugar en tu vida. Entonces, preste atención un poquito en el ciclo de tu vida. ¿Será que usted está amando más a Dios o amando más a las cosas que Dios te da? Usted está orando. Cuando usted ora más por bendiciones de Dios o para alabar a Dios. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Amado hermano, amada hermana, les clamo que reflitan sobre eso y que puedan pensar con mucho amor, con mucho cariño y con mucho entendimiento sobre las cosas de Dios. Mi deseo es que Dios bendiga profundamente tu vida y cambie tu historia día tras día. Cuidado para que no estés en un ciclo de maldición, que estés siempre en un ciclo de bendición. Y para estar en un ciclo de bendición necesitas estar con Dios siempre. Que Dios bendiga tu vida. Cualquier pregunta puedes dejar en la descripción del video o mandarme un mensaje quien tiene el contacto. Y por favor, siga el canal, inscríbase en el canal, dé un like para que alcanzamos más personas. Y que Dios bendiga demasiado mucho tu vida en el nombre de Jesús. Amén.